Venga, muchachos. Bueno, es un gusto y un placer que sigan con nosotros aquí en el programa. ¿Cómo van a celebrar los 22 años de trayectoria musical? Estamos preparando un baile con un artista extranjero invitado, Okay. aparte de las mejores orquestas mexicanas. Eso... También tenemos muchos amigos y eso es lo que queremos, conformar un grupo más grande, nutrido y que se vaya la envidia, que sobresalga la salsa hecha en México. Dentro del próximo material discográfico que van a incluir, me platicabas que incluyen un tema de acá de Susana. Así es. Es el tema con el cual ganó el segundo premio, porque ella es reconocida de hace muchos años. Y ganó el segundo por segundo año consecutivo como la mejor cantante de salsa en México, y es una composición de ella. Oye, ¿y en qué te inspiraste? El tema se titula Cobarde. Bueno, no me digas, ya con eso me dices todo, ¿no? Interpreta mi silencio totalmente. ¡Oh, que la canción! Nada que ver con los hombres. Nada que ver con los hombres. No, nada que ver. Es en serio. Pero es un temita que, pues en su momento me dolió y lo tuve que expresar de esa manera. ¿Dónde está el cobarde? Así, ¿no? ¿Dónde está el cobarde? Ya quedó atrás en el muy olvido. bien. Por lo pronto nos interpretan entonces el tema Cobarde. Claro, así es, para toda la gente de hoy, en un día tan especial, tan bonito. Así es. Estamos festejando el día de nuestra patrona, la Virgen de Guadalupe. Y para todos nuestros seguidores que están en las redes sociales, les prometimos discos a la gente que se reporte en las redes sociales de Atracción Orquesta, que en un momento más lo decimos. Ok, perfecto. Entonces, el aplauso para Atracción Orquesta, que nos cantan Cobarde. Cobarde, no sigas mintiendo, diciéndole a todos que yo soy la mala, que viviste engañado. Soy una malvada, cruel, mentirosa, que jugué contigo. Destino nos unió en el camino, me topé contigo, mentiroso, embustero. Cobarde, guarda las palabras, ya no te queda nada, nada, nada de qué hablar. Cobarde, recuerda cuando estábamos en la cama, haciendo el amor y no su cuerpo el que tocaba.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Continuamos con la siguiente melodía. Casi siempre estoy pensando en ti. Casi siempre estoy pensando en ti, me despierto sin saber por qué, y la luna no me dice nada, pero siempre estoy pensando en ti, y la música me está doliendo, me pregunta dónde estás, y me acuerdo de nuestras miradas, en la noche que te conocí, cuando tengo verdaderas ganas de pensar, me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti. Cuando sueño estás soñando tú, cuando canto, canto para ti. Cuando todo lo que encuentro es nada, casi siempre estoy pensando en ti. Y la música me está doliendo, me pregunta dónde estás. Y me acuerdo de nuestras miradas, en la noche que te conocí. Cuando tengo verdaderas ganas de pensar, me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti. Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti. Yo no sé, mi amor, con quién estás. Yo no sé si sola eres feliz. Solo sé que cuando estoy con otra, casi siempre estoy pensando en ti. Y la música me está doliendo, me pregunta dónde estás. Y me acuerdo de nuestras miradas, en la noche que te conocí. Cuando tengo verdaderas ganas de pensar, me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti. Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti. Siempre te tengo en mi mente, donde quiera
aplauso fuerte para Atracción Orquesta, que nos visita en este inicio de semana. Eso, por favor. Okay. Amigo, ya tienen su material discográfico para enero y el sencillo es el de Pupilas de Gato. Claro que sí, y en una semana sale el videoclip. Platícanos del videoclip. Ya tenemos todo padrísimo, está en un formato súper especial y de verdad que va dedicado para todos nuestros fans. De Oye, verdad. ¿ha sido difícil para ustedes hacer música de salsa en México? Pues un poquito para que la gente lo acepte más que nada. Eso es lo que nos falta. Aquí en México hay excelentes músicos. O sea, mis compañeros, no se diga, un saludito para todas sus familias que son las que siempre nos están apoyando. Felices fiestas para toda la familia de Claro que sí, ¿no? Y además para toda la gente, de verdad que les deseamos una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo y que todo transcurra muy bonito. Las redes sociales, por favor. Claro que sí, redes sociales, Facebook, Atracción Orquesta Jesús González. En Twitter también, Atracción Orquesta. Perfecto. Fuerte el aplauso para Atracción Orquesta que nos acompañó en este inicio de semana. Por lo pronto, vamos con mis compañeros. Que tengan un excelente lunes.